Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles, su amigo y servidor Mayito Galarza. Hoy les quiero compartir un video que le he llamado Jesús más que un rabino. Fíjense que Nicodemo, siendo un maestro de la ley, él dijo algo, una verdad absoluta, cuando le dijo a Jesús cara a cara en aquel encuentro: tú haces milagros y es porque Dios está contigo. Qué interesante esto, porque muchos milagros fueron los que vimos: la sanidad de un ciego, los paralíticos caminar, los cojos levantarse, pero también, por ejemplo, tenemos una historia que hoy quiero centrarme en ella y que de esta manera podamos analizar una verdad que la Biblia desde el Antiguo Testamento se había manifestado, se había dicho, y Jesús viene y la recalca. Ahí en Lucas capítulo 8 versículo 40 dice de la siguiente manera: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguna cosa había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Cuando leemos esta historia fascinante, así de manera literal, podemos entender que la mujer tocó el borde del manto. Pero hay algo que debemos aprender. La cultura judía, la cultura religiosa judía, tiene mucha riqueza espiritual. Y si no entendemos qué fue lo que tocó la mujer y por qué lo tocó y cuál fue el motivo por el que lo tocó, obviamente el motivo era su enfermedad, pero algo detonó la fe de esta mujer que pudo estirar su fe y tocar ese borde. Es lo que hoy quiero que analicemos: el borde del manto de Jesús. Muy bien, Mateo 5:17, Jesús dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Versículo 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así se enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el borde del manto de Jesús? Bueno, paciencia, para allá vamos. Jesús deja un antecedente: el no quebrantar la ley, sino él vino a cumplir la ley. Por eso digo que Jesús era más que un rabino. Y en todo su caminar, en los 3 años de ministerio que Jesús anduvo en la tierra, cumplió la ley al pie de la letra, no solamente con las acciones, sino también con la vestimenta, y es donde quiero que nos centremos. Número 1, en la ley o la Torá, en la ley judía, estaba establecido una ordenanza específica. Vamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 12. 22:12. Vamos para allá. Ok, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 12, en la versión Reina Valera dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Ahora, grabes esta palabra. Los judíos, los hombres de oración, tenían que usar el talí y los flecos. Los flecos, vamos a ir viéndolo, les enseñaba algo a los judíos. Durante miles de años estuvieron rodeados de culturas paganas, y Dios tenía que poner una marca o una enseñanza para que ellos no se pudieran mezclar, hicieran la diferencia y no adorar a dioses falsos. El único Dios verdadero, en este sentido, les dio mandamientos específicos a los judíos. En el hebreo es misbot, mandamientos. Y estos misbot, estos mandamientos, tenían también que ver con la vestimenta. Vestirse de manera adecuada, porque esta vestimenta les enseñaba un recordatorio tan específico, tan marcado. Ahora, este mismo versículo, Deuteronomio 22:12, te lo voy a leer en otra versión, en una versión original. Aquí tengo
la Torá con Rachí y es el libro de Devarim. Todo este libro es Deuteronomio. Toda la Torá, si tú ves, se abre al revés. Y en esta versión nos dice lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que nos dice en el hebreo original. Ok, en la versión original, Deuteronomio 22:12 o Devarim, dice de la siguiente manera: te harás zig-zig en las 4 esquinas del atuendo con el cual te cubres. Zig-zig. Esta palabra zig-zig significa fleco, borde, borlas y pezoladas. Hay versiones en la Biblia que nos dicen te harás pezoladas o tocó las pezoladas del manto. Otras versiones dice tocó las borlas del manto. Otras versiones dice las franjas. Y otras versiones actualizadas dicen los flecos. Pero ¿qué tenía que ver todo esto con lo que estamos hablando y por qué la mujer tocó el borde del manto del Señor Jesús? Bueno, necesitamos entonces ir a otra porción de la Escritura. Y aquí descubriremos el significado espiritual de por qué los hombres de Dios, los judíos, usan el zig-zig. Y vamos a responder la pregunta del borde del manto. Ahora tengo la Torá, otra vez, con Rachí, judío, rabino, que sus escritos se leen hasta el día de hoy en las escuelas rabínicas de Israel. Y tengo el libro de Bemidbar, y es Números. Y hay una porción en Números 15:38. Vamos allá a Números 15:38. Números 15:38 dice en la Torá, dice de la siguiente manera: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan para ellos pezoladas en las esquinas de sus vestimentas por sus generaciones. Y en la pezolada de cada esquina pondrán un hilo de color azul turquesa y constituirán pezoladas para ustedes a fin de que cuando las vean recuerden todos los mandamientos del Eterno y los cumplan, y no exploren tras de sus corazones y tras de sus ojos, tras de los cuales ustedes se pervierten, a fin de que recuerden y cumplan todos mis mandamientos y sean santos para su Dios. Yo, el Eterno Dios, su Dios, que los saqué de la tierra de Misraim, de Egipto, para ser Dios para ustedes. Yo soy el eterno Dios de ustedes. Esta es la versión de Rachí en el original, pezoladas. Pero también quiero leer para que tengas un poquito de idea de lo que te estoy hablando, porque hay otra versión más que quiero que hoy podamos leer, y es la versión, la Tanaj. Esta es la Tanaj, la Biblia hebrea. Y Tanaj, cuando usted escucha el término Tanaj, no es otra cosa más que una abreviación de Tag, de Torah, Nag, Nabim, profetas, y Ketubim, escritos, la escritura. Y en esta versión, en Números 15:38 al 41, dice de la siguiente manera: habla a los Ben Israel, a los hijos de Israel, que hagan zig-zig en las esquinas de sus vestidos por todas sus generaciones, y en los zig-zig en cada esquina coloquen un hilo de techelat. Esto será para ustedes zig-zig, para cuando los miren, recuerden los mandamientos, para que no vayan tras sus propios ojos en pos de los cuales ustedes pecan, sino que les ayudará a recordar y obedecer todos mis mandamientos. Y empieza a decir: yo soy Jehová que los saqué, o yo soy el Señor que los saqué de la tierra de Egipto. Vamos al meollo del asunto. Dios le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y a lo largo de las generaciones que se hagan flecos o que se haga zig-zig en las esquinas de sus vestidos. No era más que un cordón azul y en cada fleco llevaban hilos. Y estos flecos necesitamos entender que tenían un significado. Por un lado, la palabra zig-zig en el hebreo tiene una equivalencia numérica de 600, más los 8 hilos son 608 y 5 nudos, como está establecido en Números 15:38. Estos, al sumarlos, da 613, que son los preceptos, los mandamientos o los mitzvot, como los llaman los judíos, los cuales ellos tienen que recordar esos mandamientos. Eso es la ley.
los 613 mandamientos. Ahora, Jesús dijo, no vengo a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. La pregunta es, ¿Jesús usó el talit y el zigzig? Entonces, ¿qué fue lo que tocó la mujer del borde del manto? Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Y si vino a cumplir la ley, pues tenía que llevar a cabo también este mandamiento como judío de llevar la vestimenta que estaba establecida en Números y en Deuteronomio. Así que Jesús vino a cumplir la ley. Y cuando vemos este episodio, nos damos cuenta de algo. Por ejemplo, Lucas 8:44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, al instante se detuvo el flujo de sangre. Ahora, la palabra borde en griego es kraspedón. Y kraspedón, es decir, específicamente, quiere decir fleco, del hebreo zigzig. Ahora Jesús, allá en Mateo 23:5, cuando le reprocha a los fariseos que estiran sus filacterías y los flecos, es la misma palabra que usa kraspedón en griego, del hebreo zigzig. Es la misma palabra. Y llama la atención Jesús a los fariseos porque querían aparentar una vida piadosa y de oración, la cual no tenían. De tal manera que por eso les dicen, cuando vean lo que ellos hacen, bueno, la enseñanza está, porque lo que ellos están portando les debe recordar los mandamientos, pero no hagan como lo hacen ellos, no los quebranten. Así que qué interesante, Jesús usó talí y zigzig, desde luego, tenía que cumplir la ley. Ahora, el borde del manto para nosotros pensamos que es que la mujer estiró la mano y tocó la bastilla. La realidad es que tocó el zigzig, el fleco. Y esto eran unos hilos que salían enfrente y otros hilos que salían en la parte de atrás. Los flecos son llamados zigzig, son cuerdas, nudos con una representación física de 613. Y esto recuerda los 613 mandamientos que vienen en la ley. Así que según la tradición judía y en su comentario del rabino Rachi, el valor numérico de la palabra hebrea zigzig suman 600 más las 8 cuerdas y los 5 nudos de cada fleco, da un total de 613 como los 613 mandamientos. Así que tanto el zigzig como el talí le recordaba las enseñanzas divinas y la necesidad de promover la santidad en sus vidas. Ahora, ¿qué dice Números en la versión Reina Valera? Para que no nos prostituyáis en pos de dioses ajenos. ¿Qué hizo la mujer del flujo de sangre? Cuando la mujer del flujo de sangre ve a Jesús, ¿qué fue lo que vio para ser sanada? ¿Qué fue lo que motivó su fe? ¿Solamente tocar el borde del manto o ver a un hombre que hacía milagros y eso detonó su fe? ¿O vio a un hombre vestido con la vestimenta de oración que establecía Números y Deuteronomio y dijo, este es un hombre de fe? Te quiero leer Malaquías 4:2 en la versión la Tanaj. Malaquías 4:2 porque es un versículo mesiánico y mira lo que dice. Para ustedes que temen a mi nombre, les nacerá el sol de justicia con sanidad en sus alas. Entre paréntesis, una información adicional. 4 esquinas zigzig y romperán en saltos como becerros saltando en las amarras. Así que Malaquías, Malaquías lo describe la forma de vestir el zigzig como unas alas. Cuando la mujer ve a Jesús, le recordó que este varón de oración, Jesús, tiene el respaldo del cielo, los milagros que hacía. 2. Entendió que prostituyó su fe. Se la pasó gastando su dinero de aquí y allá con médicos y con nadie encontró sanidad. Los mandamientos le fueron recordados porque ese es el propósito, que cuando veas los flecos, el zigzig, te tiene que recordar los mandamientos y de dónde te sacó Dios. Así que les dice, habla a los hijos de Israel y diles, a lo largo de estas generaciones venideras haréis flecos, zigzig, en las esquinas de sus vestidos con un cordón azul en cada fleco. Y estos flecos te va a hacer entender los mandamientos del Señor para que puedas obedecerlos
yo soy el Señor tu Dios. Números 15, 38, 41. Así que esta mujer lo que vio es que vio un hombre de oración que cumplió la ley, usó el tzitzit, el talí, que era la vestimenta de oración de todo hombre judío. Hasta el día de hoy hay ortodoxos que usan el tzitzit, el tradicional, pero también hay otros que usan la katana, es decir, se ponen un suéter, pero también llevan el tzitzit abajo. Es importante poder entender un poquito de la cultura religiosa judía para poder entender los milagros y por qué Jesús operaba en esos milagros, sabiendo que Él es Dios, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, pero también por qué razón la gente respondía a lo que Él hablaba y decían, es que Él tiene autoridad y no como los fariseos y los escribas, porque una cosa es conocer los mandamientos y otra llevarlos a cabo y cumplirlos al pie de la ley. Él lo dice cuando dice, no vengo a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y esto nos lleva a entender que Jesús vino a cumplir la ley. Y es por eso que hoy tenemos un Redentor en el cielo. Ahora, nosotros como cristianos no necesitamos usar un talí ni tampoco usar los tzitzit. Solamente estoy explicando la manera de lo que la mujer del flujo de sangre vio. Pero nosotros tenemos la redención a través de Jesús en la cruz del Calvario. No necesitamos pasar o tener un talí o un tzitzit. Nuestra identificación con el Señor es la sangre del Cordero y que nos permite el acceso. Por otro lado, el Espíritu Santo nos recuerda los mandamientos que debemos llevar y plasmar en el corazón para no caer. El apóstol Juan en su primera carta, él dice que todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, pero el que practica el pecado es hijo del diablo. Así que nos da una enseñanza que los hijos de Dios no deben pecar. Y si al caso alguno peca, no practica, pero peca, en el capítulo 2 de la primera carta de Juan dice, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Esto les quería enseñar, mis amados hermanos. En conclusión, la mujer del flujo de sangre lo que pudo ver es que vio un hombre de oración llamado Jesús que traía el respaldo del cielo con la vestimenta de oración, el talí, el tzitzit, y le recordó los mandamientos. La llevó a Malaquías a entender que bajo las alas, bajo a ese hombre que portaba el tzitzit con los mandamientos del cielo, podía traer sanidad sobre su vida. Que Dios te bendiga ricamente y espero te haya servido esta pequeña enseñanza de reflexión, de motivación, pero sobre todo que podamos comprender la cultura judía religiosa. Que Dios te bendiga.